70 semanas. Vamos a hablar entonces de las visiones de Daniel, hablando del carnero y del macho cabrillo. Vamos a ir un poco a la historia. Esta es 69, 49 que diga. 49, página 49. Me gustaría que tuvieran la Biblia a la mano, que vamos a leer algunas porciones bíblicas. Ahí está Mano Ventura, llegó. Sí. Exacto, preciso. Sí. Qué bueno, varón. Del trabajo, pero llegaste. Llegué. Es así como se hace. Sí. No le va a poner una X. Exacto. Cuando Daniel tenía 70 años de edad, recibió él esta revelación del carnero y el macho cabrillo. En el tiempo en que Belsasar era rey, podríamos decir primer y tercer año del reinado de Belsasar. En esta visión, hermanos, que tuvo Daniel del carnero y el macho cabrillo, él en la visión fue llevado a Susa, que esta es capital de Elam y más tarde capital del imperio medo-persa. Es importante que pongamos ahí, que en nuestra mente nos ubiquemos y podamos ver que en Susa vivía Nehemías. Aquí también tuvo lugar la historia de Esther y la historia de Mardoqueo. Todo el libro de Esther se basó en esta capital de Susa. Dice que fue una ciudad desarrollada y mucha sofisticación, usada como fortaleza por los emperadores persas. Entonces esta visión, hermanos, del macho y el cabrillo concierne específicamente al imperio medo-persa, a Grecia. Podríamos enumerar los países, que son 4: Egipto, Siria, Macedonia y Asia Menor. Estos son los países que incluye esta visión. En sí, hermanos, la visión tiene como propósito enmarcar a esta nación. El doble cuerno. Fíjese cómo se ve de feo el doble cuerno, pero realmente eran 2 cuernos. Un cuerno era más largo que el otro. Un cuerno salió primero y el otro salió después. Fíjese cómo lo grafica la palabra. Dese cuenta, hermanos, de que, porque uno debe darse cuenta en los detalles de la visión. Por ejemplo, en esta visión del cordero y el macho cabrillo, resulta que cuando un cuerno va a salir, hermanos, salen al mismo tiempo. Dense cuenta, ¿verdad? Porque cuando un cabrillo está saliendo de sus cuernos, esos van creciendo poco a poco y van al mismo tiempo. Sin embargo, en la visión de Daniel, un cuerno salió primero y el otro salió después. Y la otra característica es de que un cuerno quedó más largo que el otro. Entonces esto no se da en sí en los animales normalmente. Entonces esto tenía su explicación. Entonces dice, el cuerno notable, el más largo, el macho cabrío, tipifica a Alejandro el Grande. Porque esto es hablando escatológicamente, bueno, hablando en el pasado, no escatológicamente, sino hablando de la historia. De lo que fue podríamos decir, el imperio medo-persa. Cómo esta profecía se cumplió. Dice, y el macho cabrío que no tocaba la tierra denotaba el progreso rápido de los ejércitos de Alejandro. Quiere decir de que en realidad el imperio de Alejandro el Grande, hermanos, como historiador, o sea, como parte de la historia en el pasado, hermanos, fue uno de las visiones de Daniel. Fíjense que Alejandro Magno entonces equivale, hermanos, a uno de los hombres que fueron parte de la visión de Daniel, que fueron utilizados como instrumento de parte de Dios para liderar esta nación medo-persa y ser hasta ahora uno de los, podríamos decir, imperios que ha mantenido su fortaleza. Dios te bendiga. Hoy no le dejan nada. No, ya le dije. Ya me dio arroz en leche. Ya llevo 3 semanas dándole crédito. Después.
Entonces, dice, en esta época llegó a ser una gran potencia mundial y reinó en supremacía por un periodo de tiempo. Después de la muerte de Alejandro el Grande, su reino fue dividido en 4, que fueron los que les dije: Egipto, Siria, Macedonia y Asia Menor. Ahora viene el cuerno pequeño. Dice, ¿de dónde salió el cuerno pequeño? De Siria salió el cuerno pequeño. Dice, y de la historia sabemos que Antíoco Epífanes, este fue un tremendo, hermano. Apúntense ese nombre porque aunque es parte de la historia, pero este, fíjense, hermano, de que es representado por este cuerno. Y este, hermano, tipifica al anticristo en el pasado. Dice, el opresor inhumano y cruel de Israel, y conocido como el anticristo del Antiguo Testamento, extendió su poder hacia la más hermosa de las tierras. Vemos el verso 9. ¿De qué capítulo? Del capítulo 8. Me gustaría que lo leyéramos. Capítulo 8 de Daniel, verso 9. Léelo, por favor. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Entonces, este dice en su conquista de Palestina, en los versículos 10 y 12, lee 10 y 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2360. 300 tardes y mañanas. 300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Exactamente. Bueno, como dice la palabra del Señor, después de que pasaron esta cantidad de días, hubo que purificar el templo. Y les voy a dar rápidamente cómo fue que este templo fue purificado. Porque, hermanos, este hombre, Antíoco Epífanes, hizo cosas, hermanos, tan humillantes para los israelitas. Fíjese que él tenía tanto coraje en contra del pueblo de Israel. Se ensañó en contra de ellos, que los utilizó como una burla. Fíjese, yo supe la historia de un hombre que tenía una hijastra. Y fíjese que el hombre con la hijastra no sentía amor por ella, sino podríamos decir, una aberración de odio en contra de ella, que la hacía pasar unos sufrimientos en donde claramente se denotaba el odio hacia esa persona. O sea, le hacía unos vejámenes que claramente se podía ver, hermanos, su naturaleza de inhumanidad. Entonces este hombre Antíoco era muy parecido. Él pudo mostrar el odio que tenía en contra de el pueblo de Dios, en contra de Israel. Era algo, hermanos, como que si él era el mismo diablo. Por eso es que muchos lo pintan también como el anticristo del Antiguo Testamento, porque lo que hizo en contra del pueblo de Israel eran unos vejámenes que ustedes se van a dar cuenta. Les voy a contar un poquito la historia que está marcada en el libro para que usted vea al punto en que este llegó. Dice
en su conquista de Palestina, los versículos 10 y 12 nos dicen que su opresión a los príncipes, sacerdotes y rabíes de Israel, y aún de su propia blasfemia contra Jehová Dios, también a la fuerza descontinuó los servicios sagrados del templo y sustituyó el culto verdadero en un culto de idolatría. Y se lo voy a explicar ahora, los hechos históricos. Fíjense, vamos a ver si me aparecen aquí. Nos dice que la historia dice que como él colocó una estatua de Júpiter, fíjese, lo primero que él hizo, colocó una estatua de Júpiter olímpico en el templo de Jerusalén. Si este hubiera sido el templo, aquí él hubiera colocado, es como si él en este templo adentro hubiese colocado una estatua para que los judíos adoraran la estatua, o sea, en otras palabras, para que hiciera total irreverencia a Dios en lo que es la idolatría, porque usted sabe que una de las cosas que Israel no hacía por obediencia a Dios era no adorar imágenes, porque eso era idolatría. Entonces la idolatría es total, es como un pecado mortal, un pecado de muerte en contra de Dios. Entonces este Antíoco colocó la estatua en el templo y forzó a que la adoraran. Al que no adorara la imagen lo mataba. Dice la historia que él mató a miles de esa forma. Entonces los otros, al ver de que este hombre al que no adoraba lo mataba, pues empezaron a adorar dentro del templo de Jerusalén, hermanos. Es como lo que pasó con este muchacho que fue a aquella escuela y decía: ¿usted cree en Jesucristo? Sí. ¡Pa! Un tiro en la cabeza. Y el próximo: ¿usted cree en Jesucristo? Sí. Entonces ya el tercero dijo: si es así la cosa, mejor digo que no. ¿Verdad? Ya lo que el muchacho tenía era algo que decía que sí lo mataba. Al pueblo judío así. Al pueblo judío empezó a ver que mataban a todo el que no adoraba, pues ¿qué hicieron ellos? Se empezaron a adorar. O sea, podríamos decir que fue la humillación, una de las humillaciones más grandes que este Antíoco hizo pasar al pueblo de Israel. Y esta fue nada más la primera. Y dice: este terrible opresor también cambió la fiesta, fíjese. La fiesta de las enramadas, que la fiesta de las enramadas equivalían, hermanos, a una fiesta totalmente espiritual. Una fiesta donde era la gloria de Dios se manifestaba. Una fiesta donde, hermanos, toda la pleitesía, todo el honor era dado a Dios. Era una fiesta, hermanos, podríamos decir, donde el máximo representante era Dios. Y era un culto dedicado especialmente para Él. Y entonces este hombre dice que la convirtió en una fiesta inmunda y glotona, y forzó a los judíos a celebrar también. En otras palabras, hermanos, él lo que hacía es todo lo espiritual lo cambió a material. Dice: por supuesto que a todo esto hicieron resistencia los judíos, pero fue en vano. Más allá de 100,000 de ellos murieron por causa de Antíoco, y los demás se sometieron por temor a morir. Todo esto vio Daniel en la visión, y fue tan horrible para él ver lo que dice el versículo 27, donde dice: yo, Daniel, quedé exhausto, y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo a los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Al final de la visión, Daniel oye una conversación angelical, que fue la que estaba leyendo el hermano. ¿Cuánto más va a durar esta visión de sacrificio diario? Él dijo: 2300 días con sus noches. 2300 días son, ¿cuánto? Casi 7 años. El tiempo que Antíoco estuvo gobernando y murió. Dice 2300, casi 2300, o sea, casi 7 años. Y sabemos que la opresión de Antíoco Epifanes duró casi los 7 años. Entonces aquí fue donde se levantó un hombre que se llamaba, ¿cómo?
Ustedes van conmigo. ¿Judas qué? Macabeo. Judas Macabeo, este se levantó con sus valientes, puros judíos. Después regresaron a Jerusalén e inmediatamente entraron en el templo y lo limpiaron y lo purificaron de toda la contaminación, restaurando una vez más el verdadero culto de Jehová. Poco después de la purificación del templo, Antíoco Epifanes tuvo una muerte miserable y angustiosa. Hay algo que hizo Antíoco que no se los dije. Lo que mató la cerda. Eso quizás fue lo peor que hizo. Que, hermano, en el lugar de los holocaustos mató una cerda. Usted sabe de que el cerdo es abominación, bueno, en la ley, ¿no? Abominación, es un animal inmundo por muchas razones, ¿no? Entonces en la ley, en el tiempo de la ley, en el tiempo de los judíos en el Antiguo Testamento, era pecado, era inmundo este animal, comerlo era inmundo. Imagínese usted, hermano, presentarlo en sacrificio, presentarlo, colocarlo en el lugar de los holocaustos, donde se colocaba el cordero, donde se colocaba el macho cabrío. En ese lugar santísimo fue colocada una cerda. Que, hermanos, fíjese que el cerdo es diferente a la cerda. Porque resulta que la cerda, cuando está en celo, esta no solamente está con uno, está con muchos. Es indiferente. Cuando ella se aparea, o sea, es como doblemente inmunda. Entonces toda su sangre, toda su inmundicia fue desparramada, inclusive en el lugar donde la sangre del cordero y el macho cabrío estaba supuesta a pasar. En otras palabras, hermanos, todo el santuario fue llenado de inmundicia. A esa altura llegó Antíoco a provocar al pueblo de Israel. Y es por todo eso que hizo, hermanos, es excelente contraste, o podríamos decir paralelismo con lo que va a pasar en el futuro, lo que el pueblo de Israel va a sufrir en el futuro. O sea, va a sufrir en estas tres condiciones: material, espiritual, y podríamos decir algo más sublime, va a abarcar el hecho sentimental de los judíos. En otras palabras, hermanos, va a ser una guerra campal que va a guerrear, combatir a los judíos desde tres ángulos diferentes. Desde, podríamos decir, el carnal, el intelectual, que es los sentimientos, y también el espiritual. Entonces podríamos decir de que esta parte del sueño de Daniel fue cumplida ya, pero también es un simbolismo de lo que va a pasar ahora en el presente. Bien, entonces, la abominación del culto de Caín, no vamos a leer eso. La estrategia de Nabucodonosor tampoco. Nos vamos a ir hasta las 7 semanas de Daniel, porque si no, no nos va a dar tiempo. 70 semanas de Daniel. Quitando por otro lado, hermano. No, vayamos por otro lado. Que es la siguiente El mensajero del cielo, que fue Gabriel, lo vamos a pasar para todo el tiempo, el fin de la indignación de Dios. Todo esto lo vamos a pasar y vamos a entrar directo a las 70 semanas de Daniel. Yo estaba perdido. Dice: Daniel en los últimos días se preocupó por saber más acerca del futuro, porque él se obsesionó por saber el futuro, y Dios se lo reveló. Dice: le preocupaba la asimilación cultural y espiritual del pueblo en Babilonia. Pensaba, ¿qué sucedería si se perdiera la identidad del pueblo de Dios, o llegara a ser solo un grupo minoritario en Babilonia? Dice: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo os visitaré
y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar, según Jeremías capítulo 25, verso 11 y 12, y capítulo 29, verso 10 también. Bien, entonces ahora también tenemos entre los más importantes estaban las profecías de Jeremías, las de Isaías, las de Miqueas, las de Joel, las de Abdías, las de Amós, el Pentateuco y los Salmos. Estos volúmenes formaban parte de la biblioteca que usó Daniel para él tener el conocimiento de ver cuándo y cómo iban a acontecer estos eventos en el futuro. Bien, ahora, siempre, hermano, es importante decir esto. Cuando nosotros estamos buscando revelación como la estaba buscando Daniel, cuando nosotros queremos y tenemos hambre de saber del Señor, porque muchas veces, hermanos, también nosotros queremos saber el futuro, o hay veces que tenemos alguna duda, hermanos, respecto a alguna cosa en la palabra del Señor, y nos llena de curiosidad, a veces también nos llena de zozobra, porque a veces no tener, hermanos, respuesta a nuestras preguntas llena nuestro corazón de mucha ansiedad. Entonces es importante que nosotros, hermanos, reconozcamos que nosotros no tenemos todas las respuestas, ni el fulano, ni el hermano fulano, por ser muy experimentado, porque tenga muchos años de conocimiento. Muchas veces, hermanos, hay revelación de parte de Dios que no la tiene ningún hombre. Entonces nosotros tenemos que ir nosotros mismos a pedir revelación de parte de Dios, y no inmiscuirnos tanto en otras literaturas, sino inmiscuirnos en la palabra de Dios, concentrarnos en Dios, pedir directa revelación de parte de Dios. Daniel hizo esto. Fíjense que Daniel, como él quería saber, tenía hambre de conocimiento, él quería que Dios le mostrara, y entonces dice de que él utilizó un recurso que él siempre había utilizado. ¿Cuál era? La oración. Él dice que se llegó al Padre para que Dios le revelara los misterios del cual él necesitaba conocer. Y entonces dice, la oración es el mejor recurso para encontrar el favor de la respuesta de Dios. Entonces, oigan lo que dice Daniel: me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. La experiencia de él, dice, en la oración le condujo a buscar la interpretación de las señales de los tiempos a la luz de la palabra de Dios. Su oración tiene 4 grados de intensidad. La número 1 es la oración como medio común y práctico de comunicarse con Dios. Esa es la común. La 2, la oración como súplica por cosas y situaciones presionantes en la vida. La 3, la oración junto con el ayuno. Y la 4, la oración de contrición, el saco de silicio y cenizas. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, lo que le pasó a Job? Fíjense que cuando a Job le vinieron todas las tormentas, cuando se le murieron, hermanos, los sirvientes, se le murieron sus hijos, perdió todas sus propiedades. Llegó un momento, hermanos, en que, fíjense, porque esto le pasa a cualquier creyente. Quiero que se concentre un poquito aquí. A cualquiera de nosotros nos pueden pasar muchas cosas. Pueden venir, como dice el hermano, estábamos hablando ahora con él, hasta el diablo se nos puede meter. Y nosotros, o sea, porque nosotros no sabemos, hermanos, en cierto momento algo nos pueda pasar. Podemos perder la mente. Porque nosotros, hermanos, en realidad no sabemos de dónde viene un ataque. Lo que le estaba pasando a Job era similar. Él no sabía de dónde venía lo que a él estaba pasando. Sus amigos le dijeron a él que era porque él había pecado. Los 3, tanto Bildad, Zofar, solo Eliú fue el que no le dijo que era por causa de su pecado, pero los otros 3 le dijeron de que era por su pecado, porque estaba pecando. Pero la realidad, hermanos, que la Biblia dice que no era por el pecado que le estaba pasando todo eso a Job. Entonces, cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos estar en un momento difícil, en que no sepamos de dónde estamos recibiendo el ataque. Fíjese de que Job no sabía de dónde le estaba viniendo toda la persecución, toda la prueba. Entonces dice la Biblia que cuando él
estaba en el momento más angustioso de su vida. La mujer le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Pero sin embargo la palabra del Señor dice de que él se puso en cilicio. En cilicio quiere decir, hermanos, de que él se tiró a tierra y se untó de ceniza. La ceniza es el sobrante del fuego. Se cubrió de ceniza, de cilicio, y se tiró a tierra. Eso cuando uno se pone en silicio, quiere decir, hermanos, que uno no tiene ni siquiera, está uno tan agotado, se siente uno tan incomprendido, tan miserable, que uno es como la tierra. Uno le está diciendo a Dios, yo soy incapaz, Del polvo soy. incapaz de levantar mi rostro ante Dios. En otras palabras, uno dice, yo reconozco todo lo que está pasando y reconozco toda la autoridad de Dios sobre mi vida. En otras palabras, el ponerse en silicio, tú estás dando y diciendo que estás totalmente humillado. Y tú te entiendes como polvo. Tú estás diciendo a Dios, yo estoy en las manos tuyas porque yo no sé nada. Lo que me está pasando yo no lo entiendo. ¿Verdad? Porque, hermanos, uno dice, si yo te sirvo, si yo pago mis diezmos, si yo cuando veo algo y que siento que está en pecado, yo pido perdón inmediatamente, yo trato la manera de actuar sana y limpiamente en todo, me considero un hombre íntegro ante los ojos de Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Entonces uno se siente, hermanos, a veces con las manos atadas, porque ¿qué es lo que me está pasando? Entonces, la palabra del Señor nos dice que lo mejor es ponernos en oración, en ayuno, y si es posible, en silicio. Quiere decir, tirados en el piso. Y no levantarnos de ahí, hasta que Dios no nos diga que nos levantemos. Y el silicio no es una actitud del corazón. Por supuesto. El silicio significa de que estás rendido totalmente. Dime. Hoy en día, ¿cómo uno puede alcanzar ese nivel de humillación? Exactamente como lo estamos diciendo, buscando a Dios. Buscando a Dios. Fíjate que el ayuno, para muchos el ayuno no es algo muy productivo, pero en realidad el ayuno es ofrecerte tú mismo, tu cuerpo en sacrificio. En vez de poner el cordero en el holocausto, tú te estás poniendo en el holocausto, porque tú estás haciendo el sacrificio, porque tú estás diciendo no voy a digerir alimento. O sea, estás poniendo tu cuerpo sometido a sacrificio. Entonces, por eso es de que el ayuno es importante, porque es tu propio cuerpo, es como tú visualizar tu cuerpo tirado, puesto en el holocausto. Dímelo. En el ayuno, cuando está en ayuno, su espíritu se pone sensible. Y entonces que usted comienza a reconocer y comienza a humillarse y en la oración, y entonces usted comienza a quebrantarse, comienza a reconocer, porque está matando la carne, pero se está poniendo en comunión con el Señor, y el Señor le está haciendo saber y le está mostrando en las áreas que usted está mal de su vida, y entonces ahí comienza el quebrantamiento. El sacrificio quiere decir de que tú estás en el holocausto y que tu cuerpo como carne no tiene valor para ti. Es más importante lo que tú estás buscando espiritualmente. Tu cuerpo queda sin valor porque está en total sacrificio. Ya no te preocupa tu cuerpo, no alimentarlo, no te preocupa, porque está en sacrificio, está entregado ya al Señor el cuerpo. Toda mi carne, todos mis deseos están ahí puestos ya, yo no te, ahora es mi espíritu el que necesito. ¿Ya entendiste? Entonces, por eso es de que el ayuno es importante. Yo les dije a ustedes que a mí no me gustaba ayunar porque cuando yo era pequeño me pusieron mucho a ayunar. Entonces yo había cumplido El ayuno de por vida. Sí, ya como que yo había ayunado mucho, pero la realidad es de que, hablando seriamente, porque eso es como una broma, ¿no? Pero ya en serio, hace falta ayunar. Uno tiene que poner su cuerpo, de vez en cuando uno tiene que regresar a los viejos rudimentos y darse cuenta de que hay bendición en el ayuno. Es como una vigilia. La vigilia también es poner tu cuerpo en sacrificio porque te estás privando del sueño.
que el descanso es algo, es un alimento para el cuerpo. Quizás ese es uno de los alimentos más importantes junto con la comida. Entonces, el ayuno y la vigilia tienen, podríamos decir, igual nivel, a nivel de sacrificio. Sin embargo, el ayuno tiene una supremacía sobre la vigilia, porque el ayuno te priva del alimento, que el alimento significa vida, pero vida para el cuerpo. Entonces el ponerse en ayuno quiere decir de que uno renuncia a su vida carnal. En cambio, con el descanso, con privarse del sueño, no estás diciendo lo mismo. Lo que estás diciendo es que estás en sacrificio. Siempre es sacrificio vivo, pero no significa lo mismo que el ayuno. No del mismo grado. No es el mismo grado. Gracias por esa palabra, así mismo. Bien, entonces, no vamos a entender ahí. Daniel se identifica con el pueblo y debemos ver cómo Daniel se incluye en los pecados. Cuando Daniel habla en la porción bíblica, él dice, hermanos, fíjense, Daniel era un hombre de Dios, era un hombre recto, era un hombre íntegro, donde dice la palabra de que él 3 veces al día, él se arrodillaba ante la presencia del Señor, él buscaba su rostro, él era un hombre que temía a Dios, nunca se postró ante ninguna imagen. Él, hermanos, estaba en Babilonia y nunca él cedió su cuerpo, y no cedió su carne a ninguna tentación. Dice la Biblia que él se mantenía siempre firme. Sin embargo, cuando él habla del pueblo de Israel, él habla como que si él fuera parte de ese pueblo pecador. Y dice, esta fue la oración y confesión, dice de él: Señor Dios Padre, grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman. Oiga como dice él: hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Él no había hecho nada de eso, sin embargo, él se puso como parte del pueblo, dándose él como que si él también era parte de ese pueblo. O sea, como poniéndose con ellos. No importando que él no lo había hecho, pero él sabía que el pueblo le había fallado a Dios. Entonces dice que Daniel sigue la línea de pensamiento que se encuentra en Deuteronomio 28:1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Se humillar en el pueblo por el cual exactamente. Y orar y buscar en mi rostro. Entonces, ¿qué? Yo iré desde los cielos. Exactamente. Fíjese, yo iré de los cielos y perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Bien. Dices, repentinamente de su oración fue interrumpida por la aparición de ¿quién? De Gabriel, el ángel mensajero, quien le informa que desde el principio su oración fue oída y que vino para darle información y respuesta. La respuesta que él deseaba. Entonces dice, este mensaje de Gabriel es una profecía extraordinaria y trascendental concerniente al futuro de Israel. Entonces, oiga, hermanos, lo que aquí a continuación viene es un listado de lo que va a pasar en el futuro con el pueblo. Dice que este mensaje, para entenderlo, es un propósito dentro de otro propósito, el propósito de Dios acerca del futuro de Israel. El mensaje en sí contiene factores cardinales proféticos que deben estudiarse independientemente. Dice, número 1, el regreso del pueblo a Jerusalén de Babilonia. Dios se lo reveló a Daniel. Jerusalén reedificada, Dios se lo reveló a Daniel. El primer advenimiento de Cristo, su rechazo y muerte. La destrucción de Jerusalén nuevamente y el templo por los romanos en el 70, seguido por las guerras y desolación. Todo esto ocurrió exactamente como se le fue revelado a Daniel. Y el fin del tiempo de los gentiles, que eso todavía no ha pasado, y la segunda venida de Cristo, que eso es lo único que no ha pasado. Vamos a estar ahora leyendo las 70 semanas, para que nos dé tiempo, nos quedan solo 10 minutos. No voy a decir nada, Carlos. 70 semanas. 25 minutos. 25. Sí. Ya. No le creas esto, ¿verdad? 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones. Eso está en el capítulo 9, verso 24. Así lo dice textualmente la Biblia. El hermano me estaba diciendo, ¿quién lo dice? Lo dice la palabra.
Este mensaje es exclusivamente para quién. Este versículo bíblico del 24, ¿para quién es, hermanos? Es exclusivamente para el pueblo de Israel. Se lo voy a leer otra vez. Dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones. Este mensaje es exclusivo para Israel y Jerusalén y no tiene que ver con la iglesia. Óigase, nótese que las 6 cosas que se cumplirán durante la semana 70, que equivalen a 490 años, es un periodo que tiene por objetivo lo siguiente. Fíjense, primero tenemos que entender, hermanos, la cantidad de años. Una semana equivale a ¿cuántos años? 7 años. Entonces, fíjense, a lo que equivale a los 490 años. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, explicar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero aquí no está tan claro todavía como lo que viene ahora. Fíjense, vamos a ver el significado de las semanas para que nos quede claro. Primero, las 7 semanas son 49 años. ¿Sí o no? 7 semanas, 49 años. 49 años. Son, 62 semanas, dijo que una semana vale 7 años, ¿no? sí. Entonces 7 Una semana son 7 años. Entonces serían 70 por 7 que son 490 años. Por supuesto. 490 años serían ¿cuánto? Una semana multiplicada por ¿cuánto? Otra vez, 7 semanas o 49 años. Fíjese, 62 semanas son 434 años. Y una semana o 7 años, un total de 490 años. Una semana nada más. Una semana son un total de 490 años. Les voy a explicar ahora para que lo entendamos mejor. Dice, las 70 semanas empezaron en el mes de Nisan. El mes de Nisan es el mes de abril. En el 445 antes de Cristo. Dice, fecha cuando se dio orden de reedificar Jerusalén. Dice, le respondí, sí a su majestad, ¿le parece bien? Y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe para Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Daniel 9:25 dice, entiende bien lo siguiente, habrán 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Cuando habla del príncipe elegido, ¿está hablando de quién? El anticristo. Del anticristo. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Entonces aquí podemos ver que para edificar la ciudad y reedificar sus muros se requirieron 7 semanas o 49 años, o sea, casi 50 años. Hasta el tiempo que Mesías muere hay 62 semanas, o sea, 434 años. Si sumamos estas dos cifras, hacen 483 años. Ahora vamos a sumar los tiempos para que quizás no estamos entendiendo claramente. Esto es el último punto para entrar en la mente de ustedes y que terminemos de comprender. Dice, la historia comprueba que fueron 483 años desde la fecha cuando se dio la orden de reedificar el muro de Jerusalén al día en que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Voy a preguntarlo de otra forma. A la hermana Vilma González,
Para que lo entendan nada más. No vas a hablar muy duro que se despierta los niños. Fíjate. De la reconstrucción, desde que se reedificó el templo de Jerusalén, al día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos años hay? Está bien, tú no estás apuntando nada. Le voy a preguntar a hermano César Ayala. ¿Cuántos años hay, varón? Porque hay que apuntar esa fecha. O subrayarla en su libro. ¿Cuántos años hay desde que se reedificó el templo de Jerusalén a la crucifixión de Cristo? 7 años, ¿no? ¿Cuántos años? 483 años. Bien. Fíjese. Esto quiere decir que aquí hay 69 semanas. ¿Están entendiendo? 69 semanas. Nos queda una semana para los 70. Quiere decir, hermanos, de que nosotros estamos viviendo en la última semana. Fíjense. Quiere decir de que esa semana tiene solamente ¿cuánto? Son solo 7 años. 7 años. Pero hay algo que nosotros tenemos que ver. Que los años, quiero que lo entiendan para que no sea, no quiero complicarlos. Los años para Dios se detienen algunas veces por causa del pueblo de Israel. Vamos a ver en dónde se detienen el reloj de Dios, porque varias veces el reloj de estos 483 años se ha detenido. Entonces, para que entendamos las 70 semanas, tenemos que comprender eso, hermanos. Quizás para ustedes en este momento está siendo un poco complicado entenderlo, pero yo quiero que sea fácil. No quiero que sea complicado. Entonces quiero que lo entendamos bien. Quiero que sea una cosa que no sea tan llena de números, sino que quiero que sea fácil. Entonces, el libro lo tiene fácil. A mí me gusta cómo salió porque no está nada complicado. Entonces, vamos a ir a las veces de que el tiempo, el reloj se para, cuando el reloj de Dios se detiene y no cuenta el tiempo. 4 veces parado el reloj, ¿verdad? Muy bien, varón. 4 veces el reloj se ha parado en el pasado. Ahora está caminando o está detenido. Está parado. Ahorita está detenido. O puede ser que ya esté andando. No todavía. ¿Por qué? Porque va a volver a caminar cuando comiencen las 7 semanas. O sea, la última semana. Exactamente. Vamos a ir a las 4 veces que se ha detenido y vamos a ver por qué no está andando el reloj todavía. Fíjate que el hermano está bien, 100%. Vamos, dice, conviene observar un principio importante concerniente a la cronología profética. Pero quiero que tengan su lapicero para subrayar, porque es muy importante esto, sí, sí, muy bien. Está establecido que Dios nunca cuenta, oigan, subrayen esto, está establecido que Dios nunca cuenta el tiempo con Israel cuando están fuera de su propia tierra. Esa es la razón número 1. Ahora mismo Israel está dispersada. Hay un pequeño remanente en Israel, pero no son muchos. La mayoría, hermanos, están afuera. Son millones los que hay fuera de su propio país. Va a llegar el día en que todos se van a reunir. O fuera del orden divino, dice. Esta es una verdad importante que hay que recordar siempre. Entonces, 4 periodos de 490 años. Fíjese, 4 periodos. Vamos a con el primero. Cuando yo le pregunté al hermano que de la reedificación del templo
para la crucifixión de Cristo, ¿cuántos años dije que habían? 483. 483. ¿Cuántos años hacían falta para que fueran 490 años? 7 años nada más. Bien, entonces fíjense, del periodo que vamos a hablar son de 490 años. Todos los 4 periodos donde se detiene el tiempo, cada uno tiene 490 años. Vamos con el primero. Dice, el periodo de Abraham al Éxodo fueron 490 años, más los 15 años en que la esclava Agar e Ismael dominaban en la tienda de Abraham, los cuales ¿qué? No se cuentan. Fíjense, los 15 años estos que pasaron donde Abraham se metió con la esclava, esos años no contaron. ¿Por qué no contaron? ¿Quién me puede decir por qué esos años no contaron? Porque no era la voluntad de Dios. Porque todavía en el orden divino no había comenzado el reloj, porque aún no había sido engendrado Isaac, porque cuando fue engendrado Isaac fue que empezó a correr de nuevo el reloj. Cuando nació, cuando cuenta desde, no del momento que nació, sino cuando fue engendrado. Pero eso no nadie lo sabe, sino nació, saben hasta que nace. Pero en sí, el reloj empezó a contar cuando fue engendrado, porque ahí se empezó a cumplir la profecía del ángel. porque quedó ella embarazada, desde el embarazo de Sarai. Todos mencionan que fue el día del nacimiento, sin embargo, en el reloj de Dios, ese es el día de cuando se concebió, o sea, la concepción. Bien, la segunda, el periodo del Éxodo a la dedicación del templo de Salomón fueron ¿cuánto? 490 años también a partir del próximo periodo, o sea, más los 131 años de cautiverio del tiempo de los jueces, los cuales ¿qué? No se contaron, o sea, los que no se contaron fueron los 131 años de cautiverio, no se contaron. Vamos al 3. La dedicación del templo al regreso de Babilonia fueron ¿cuánto? 490 años también, más los 70 años de cautividad, todo el tiempo que estuvo Daniel soñando y recibiendo esta profecía. ¿Qué pasó? No se contó. Todo el tiempo de cautiverio el reloj estuvo detenido. ¿Por qué? Porque Israel no estaba en su tierra. Y la 4, desde el regreso de Babilonia al principio de la edad milenaria son 490 años, más los años de la época de la gracia en el que estamos, hermanos, durante los cuales Israel está ¿qué? Está disperso o apenas formado y organizado su nación en Palestina. Estos años no se cuentan, según Números capítulo 6 verso 12. Dice, al terminarse la semana 69, cuando el Mesías fue crucificado, porque el Mesías fue crucificado en la semana ¿qué? 69. Dios dejó de tratar con Israel como nación. Fíjese, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Dios ya no trató con Israel como nación, como pueblo. Y comenzó un tiempo no contado, que nos lo describe el libro de Hechos como el surgimiento de ¿qué? De la iglesia. Un tiempo de evangelización mundial. En Marcos 16:15 dice, Dios está llevando a cabo su propósito dentro de un propósito. Y en Hechos 15:14 dice que tuvo a bien escoger de entre los gentiles. Ya no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de los gentiles. Tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Al final de esta obra de evangelización especial tomará lugar el rapto de la iglesia. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, dice, hermanos, no quiero que ignoréis, aquí está, oigan esto, muy fundamental. Esta es la porción bíblica que leemos cuando se muere un pariente de nosotros. Un difunto que murió. Sí. Hermanos, no quiero que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza.
¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo. Él vendrá con voz, pero Él no va a tocar tierra, hermanos. Quiero que sepan eso. Cuando venga la segunda vez a recogernos, no va a tocar tierra. Dense cuenta que nosotros vamos a salir al encuentro, como lo dice la palabra. Él va a tocar tierra hasta que vengamos con Él, que Él va a poner su pie en monte de los olivos. ¿Ya están entendiendo eso, hermanos? No piensen de que Él, la segunda vez que venga, Él va a tocar tierra. Él no va a tocar tierra. Nosotros vamos a salir a encontrarlo. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿En dónde? En las nubes. Vamos a estar allá arriba. Vamos a subir allá arriba en las nubes, para encontrarnos con Él en el aire. No vamos a tocar tierra. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímese unos a otros con estas palabras. Entonces el reloj de Israel de la profecía comenzará a andar. Su último periodo, la semana 70, y los últimos 7 años de los tiempos de los gentiles, habrá corrido su carrera. ¿Ya están entendiendo, hermanos? ¿Ahora entendieron? Sí, como esos son 7 años de la tribulación. Y entonces ahí empieza la última semana. En el momento que nosotros vamos para el cielo y nos encontremos con Él, empieza la semana 70, que equivale a 7 años de la gran tribulación. Hermanos, quedó claro, ¿verdad que sí? Sí, ahora sí. Porque estaba como, ¿verdad? Que como que no entrábamos, pero ahora está claro. Asustado usted. Hermanos, es difícil a veces entrar en el pensamiento del alumno, pero se puede. Sí. Se puede en el nombre del Señor. Dime, varón. O sea que la última semana que queda eso. Ya no vamos a estar ya nosotros. No hay chance de prepararse. Eso es de... Sí, porque ya. Por eso de que el hermano dijo, la última semana no ha empezado. Y él tenía toda la razón, no ha empezado porque va a empezar cuando la iglesia esté en el cielo. O sea que hay que estar bien preparado para no entrar en esa semana. Exactamente. Nada de que dejó la estufa encendida. Pero entonces, hermanos, a usted ya nadie lo va a poder engañar. Actualmente el reloj está detenido, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero eso no lo sabíamos hasta hoy. No lo sabíamos. Hasta hoy lo estamos sabiendo, que el reloj está detenido. ¿Y por qué está detenido? Porque el Señor ha dicho que Él está haciendo larga su venida. O sea, se está tardando porque tiene un propósito su tardanza. De que hay personas que aún no han conocido de su nombre. Hay personas que aún no han sido salvadas. Y su propósito es que todo el mundo se salve. Para que todo el mundo venga al arrepentimiento. Y es por eso que la iglesia, hermanos, es menester que corramos a predicar el Evangelio. Es menester que salgamos y vayamos, hermanos, y que no nos detengamos en predicar el Evangelio. Porque los tiempos, hermanos, son difíciles y el reloj está por empezar la última semana. Sí, y en la última semana es a lo contrario de lo que usted está diciendo. Dios ahorita está alargando el tiempo para que la humanidad se salve. En la gran tribulación, Dios va a cortar los tiempos para que también el pueblo se salve, porque va a ser grande la tribulación y Dios lo va a lograr. Y otra cosa que ha pasado, que está pasando ahora mismo, es de que Dios no está con el pueblo de Israel ahora mismo. Lo tiene olvidado, podríamos decir, porque tiene un plan con ellos. Entonces ellos se sienten ahora como desplazados de parte de Dios, porque Dios le ha dado importancia al pueblo gentil, porque el pueblo gentil, nosotros somos los que estamos predicando el Evangelio y no ellos. ¿Están entendiendo, hermanos? Nosotros somos los que hemos sido la voz de Dios por todas las naciones. Ellos están quietos, ellos no están haciendo nada. Los judíos no están haciendo nada y ellos son el pueblo de Dios. Entonces Dios no está con ellos en este momento. Y ahí les dijo Dios que fueran. Sí, exactamente. Y somos nosotros el pueblo gentil quien está haciendo la tarea.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar cuando el reloj empiece en las 70 semanas de Daniel? Número uno, tenemos que estar alerta a estas cosas que van a pasar. No tengo nada la cosa. ¿Qué pasa? Falta un minuto. Estamos alerta, no lo ves. Estamos alerta porque el reloj para. La destrucción, fíjense. La destrucción de Jerusalén en el año 70 que ya pasó. Los judíos son dispersos que ya pasó. Jerusalén es hollada, ya pasó. La iglesia del Señor es llamada fuera del pecado, ya pasó. La apostasía de los cristianos ocurrirá en la iglesia, ya pasó también. Pero en algunas no ha pasado todavía. Los judíos en parte regresan y se organizan. Y el número 7, el advenimiento de Cristo para recoger a su iglesia. Bien, entonces hay cosas, hermanos, que van a pasar ahorita en el futuro. Usted lea, no se lo leo yo. Oigan esto que va a pasar, estemos pendientes. El anticristo hará pacto de paz con los judíos. Todavía no lo ha hecho, pero va a hacer un pacto de paz con ellos, el anticristo. Y después los judíos se van a dar cuenta que es un pacto falso, una imitación. Eso está en Jeremías y está en Daniel. Después comienza la gran tribulación, llamada la angustia de Jacob. El cuarto, el anticristo subirá y tomará poder. Y el 5, Cristo aparece para libertar a su pueblo en el tiempo que nosotros vamos a estar con él. Dios les bendiga. Amén. Oye, pero mire, que el tiempo estuvo casi perfecto terminando. Para Yesenia afuera también. Eso era idolatría. Entonces, la idolatría es total, es como un pecado mortal, un pecado de muerte en contra de Dios. Entonces, este Antíoco, colocó la estatua en el templo y forzó a que la adoraran. Al que no adorara la imagen lo mataba. Dice la historia que él mató a miles de esta forma. Entonces los otros, al ver de que este hombre al que no adoraba lo mataba, pues empezaron a adorar dentro del templo de Jerusalén, hermanos. Es como lo que pasó con este muchacho que fue a aquella escuela y decía: ¿usted cree en Jesucristo? Sí. ¡Pa! Un tiro en la cabeza. Y el próximo: ¿usted cree en Jesucristo? Sí. Entonces ya el tercero dijo: si es así la cosa, mejor digo que no. ¿Verdad? Ya lo que el muchacho tenía era algo que decía que sí lo mataba. Al pueblo judío así. Al pueblo judío empezó a ver que mataban a todo el que no adoraba, pues ¿qué hicieron ellos? Se empezaron a adorar. O sea, podríamos decir que fue la humillación, una de las humillaciones más grandes que este Antíoco hizo pasar al pueblo de Israel. Y esta fue nada más la primera. Y dice: este terrible opresor también cambió la fiesta, fíjese. La fiesta de las enramadas, que la fiesta de las enramadas equivalían, hermanos, a una fiesta totalmente espiritual. Una fiesta donde era la gloria de Dios se manifestaba. Una fiesta donde, hermanos, toda la pleitesía, todo el honor era dado a Dios. Era una fiesta, hermanos, podríamos decir, donde el máximo representante era Dios. Y era un culto dedicado especialmente para Él. Y entonces este hombre dice que la convirtió en una fiesta inmunda y glotona. Y forzó a los judíos a celebrar también. En otras palabras, hermanos, él lo que hacía es todo lo espiritual lo cambió a material. Dice: por supuesto que a todo esto hicieron resistencia a los judíos, pero fue en vano. Más allá de 100,000 de ellos murieron por causa de Antíoco, y los demás se sometieron por temor a morir. Todo esto vio Daniel en la visión, y fue tan horrible para él ver lo que dice el versículo 27, donde dice: yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo a los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Daniel se identifica con el pueblo, y debemos ver cómo Daniel se incluye en los pecados. Cuando Daniel habla
en la porción bíblica, él dice, hermanos, fíjese, Daniel era un hombre de Dios, era un hombre recto, era un hombre íntegro, donde dice la palabra de que él 3 veces al día, él se arrodillaba ante la presencia del Señor, él buscaba su rostro, él era un hombre que temía a Dios, nunca se postró ante ninguna imagen. Él, hermanos, estaba en Babilonia y nunca él cedió su cuerpo. Y no cedió su carne a ninguna tentación. Dice la Biblia que él se mantenía siempre firme. Sin embargo, cuando él habla del pueblo de Israel, él habla como que si él fuera parte de ese pueblo pecador. Y dice, esta fue la oración y confesión, dice de él: Señor Dios Padre, grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman. Oiga como dice él: hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Él no había hecho nada de eso, sin embargo, él se puso como parte del pueblo, dándose él como que si él también era parte de ese pueblo. O sea, como poniéndose con ellos. No importando que él no lo había hecho, pero él sabía que el pueblo le había fallado a Dios. Entonces dice que Daniel sigue la línea de pensamiento que se encuentra en Deuteronomio 28:1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Se humillar en el pueblo por el cual exactamente. Y orar y buscar en mi rostro. Entonces, ¿qué? Yo oiré desde los cielos. Exactamente. Fíjese, yo oiré de los cielos y perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Bien. Dices, repentinamente de su oración fue interrumpida por la aparición de ¿quién? De Gabriel, el ángel mensajero, quien le informa que desde el principio su oración fue oída y que vino para darle información y respuesta. La respuesta que él deseaba. Entonces este mensaje de Gabriel es una profecía extraordinaria y trascendental concerniente al futuro de Israel. Entonces, oiga, hermanos, lo que aquí a continuación viene es un listado de lo que va a pasar en el futuro con el pueblo. Dice que este mensaje, para entenderlo, es un propósito dentro de otro propósito, el propósito de Dios acerca del futuro de Israel. El mensaje en sí contiene factores cardinales proféticos que deben estudiarse independientemente. Dice, número 1, el regreso del pueblo a Jerusalén de Babilonia. Dios se lo reveló a Daniel. Jerusalén. Siempre, hermanos, es importante decir esto. Cuando nosotros estamos buscando revelación como la estaba buscando Daniel, cuando nosotros queremos y tenemos hambre de saber del Señor, porque muchas veces, hermanos, también nosotros queremos saber el futuro, o hay veces que tenemos alguna duda, hermanos, respecto a alguna cosa en la palabra del Señor, y nos llena de curiosidad, a veces también nos llena de zozobra, porque a veces el no tener, hermanos, respuesta a nuestras preguntas llena nuestro corazón de mucha ansiedad. Entonces es importante que nosotros, hermanos, reconozcamos que nosotros no tenemos todas las respuestas, ni el fulano, ni el hermano fulano, por ser muy experimentado, porque tenga muchos años de conocimiento. Muchas veces, hermanos, hay revelación de parte de Dios que no la tiene ningún hombre. Entonces nosotros tenemos que ir nosotros mismos a pedir revelación de parte de Dios, y no inmiscuirnos tanto en otras literaturas, sino inmiscuirnos en la palabra de Dios, concentrarnos en Dios, pedir directa revelación de parte de Dios. Daniel hizo esto. Fíjense que Daniel, como él quería saber, tenía hambre de conocimiento. Él quería que Dios le mostrara. Y entonces dice de que él utilizó un recurso que él siempre había utilizado. ¿Cuál era? La oración. Él dice que se llegó al Padre para que Dios le revelara los misterios del cual él necesitaba conocer. Y entonces dice, la oración es el mejor recurso para encontrar el favor de la respuesta de Dios. Entonces, oigan lo que dice Daniel: me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. La experiencia de él, dice, en la oración le condujo a buscar la interpretación de las señales de los tiempos
a la luz de la palabra de Dios. Su oración tiene 4 grados de intensidad. La número 1 es la oración como medio común y práctico de comunicarse con Dios. Esa es la común. La 2, la oración como súplica por cosas y situaciones presionantes en la vida. La 3, la oración junto con el ayuno. Y la 4, la oración de contrición, el saco de silicio y cenizas. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, lo que le pasó a Job? Fíjense que cuando a Job le vinieron todas las tormentas, cuando se le murieron, hermanos, los sirvientes, se le murieron sus hijos, perdió todas sus propiedades. Llegó un momento, hermanos, en que, fíjense, porque esto le pasa a cualquier creyente. Quiero que se concentre un poquito aquí. A cualquiera de nosotros nos pueden pasar muchas cosas. La segunda, el periodo del Éxodo a la dedicación del templo de Salomón fueron ¿cuánto? 490 años también a partir del próximo periodo. O sea, más los 131 años de cautiverio del tiempo de los jueces, los cuales ¿qué? No se contaron. O sea, los que no se contaron fueron los 131 años de cautiverio. No se contaron. Vamos al 3. La dedicación del templo al regreso de Babilonia fueron ¿cuánto? 490 años también. Más los 70 años de cautividad. Todo el tiempo que estuvo Daniel soñando y recibiendo esta profecía, ¿qué pasó? No se contó. Todo el tiempo de cautiverio, el reloj estuvo detenido. ¿Por qué? Porque Israel no estaba en su tierra. Y la 4. Desde el regreso de Babilonia al principio de la edad milenaria, son 490 años. Más los años de la época de la gracia en el que estamos, hermanos. Durante los cuales Israel está ¿qué? Está disperso o apenas formado y organizado su nación en Palestina. Estos años no se cuentan. Según Números capítulo 6, verso 12. Dice, al terminarse la semana 69, cuando el Mesías fue crucificado, porque el Mesías fue crucificado en la semana ¿qué? 69. Dios dejó de tratar con Israel como nación. Fíjese, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Dios ya no trató con Israel como nación, como pueblo. Y comenzó un tiempo no contado, que nos lo describe el libro de Hechos como el surgimiento de ¿qué? De la iglesia. Un tiempo de evangelización mundial. En Marcos 16:15 dice, Dios está llevando a cabo su propósito dentro de un propósito. Y en Hechos 15:14 dice que tuvo a bien escoger de entre los gentiles. Ya no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de los gentiles. Tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Al final de esta obra de evangelización especial tomará lugar el rapto de la iglesia. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, dice, hermanos, no quiero que ignoréis, aquí está, oigan esto, muy fundamental. Esta es la porción bíblica que leemos cuando se muere un pariente de nosotros. Un difunto que murió. Sí. Hermanos, no quiero que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que era no adorar imágenes, porque eso era idolatría. Entonces la idolatría es total, es como un pecado mortal, un pecado de muerte en contra de Dios. Entonces este Antíoco colocó la estatua en el templo y forzó a que la adoraran. Al que no adorara la imagen lo mataba. Dice la historia que él mató a miles de esta forma. Entonces los otros, al ver de que este hombre al que no adoraba lo mataba, pues empezaron a adorar dentro del templo de Jerusalén, hermanos. Es como lo que pasó con este muchacho que fue a aquella escuela y decía, ¿usted cree en Jesucristo? Sí. ¡Pa! Un tiro en la cabeza. Y el próximo, ¿usted cree en Jesucristo? Sí. Entonces ya el tercero dijo, bueno, si es así la cosa, mejor digo que no. ¿Verdad?
Ya lo que el muchacho tenía era algo que decía que sí lo mataba. Al pueblo judío así. Al pueblo judío empezó a ver que mataban a todo el que no adoraba, pues ¿qué hicieron ellos? Se empezaron a adorar. O sea, podríamos decir que fue la humillación, una de las humillaciones más grandes que este Antíoco hizo pasar al pueblo de Israel. Y esta fue nada más la primera. Y dice, este terrible opresor también cambió la fiesta, fíjese. La fiesta de las enramadas, que la fiesta de las enramadas equivalían, hermanos, a una fiesta totalmente espiritual. Una fiesta donde era la gloria de Dios se manifestaba. Una fiesta donde, hermanos, toda la pleitesía, todo el honor era dado a Dios. Era una fiesta, hermanos, podríamos decir, donde el máximo representante era Dios. Y era un culto dedicado especialmente para Él. Y entonces este hombre dice que la convirtió en una fiesta inmunda y glotona. Y forzó a los judíos a celebrar también. En otras palabras, hermanos, él lo que hacía es todo lo espiritual lo cambió a material. Dice, por supuesto que a todo esto hicieron resistencia a los judíos, pero fue en vano. Más allá de 100,000 de ellos murieron por causa de Antíoco y los demás se sometieron por temor a morir. Todo esto vio Daniel en la visión y fue tan horrible para él ver lo que dice el versículo 27, donde dice, yo Daniel quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo a los asuntos del reino, pero la visión me dejó para que leyéramos. Capítulo 8 de Daniel, verso 9, léelo por favor. Y de uno de ellos salió un pueblo pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Entonces, este dice en su conquista de Palestina, en los versículos 10 y 12, lee 10 y 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2360 3.300 tardes y mañanas. 300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Exactamente. Bueno, como dice la palabra del Señor, después de que pasaron esta cantidad de días, hubo que purificar el templo. Y les voy a dar rápidamente cómo fue que este templo fue purificado. Porque, hermanos, este hombre, Antíoco Epífanes, hizo cosas, hermanos, tan humillantes para los israelitas. Fíjese que él tenía tanto coraje en contra del pueblo de Israel. Se ensañó en contra de ellos, que los utilizó como una burla. Fíjese, yo supe la historia de un hombre que tenía una hijastra. Y fíjese que el hombre con la hijastra no sentía amor por ella, sino podríamos decir, una aberración de odio en contra de ella, que la hacía pasar unos sufrimientos en donde, claro, una semana multiplicada por ¿cuánto?
Otra vez, 7 semanas o 49 años. Fíjese, 62 semanas son 434 años. Y una semana o 7 años, un total de 490 años. Una semana nada más. Una semana son un total de 490 años. Les voy a explicar ahora para que lo entendamos mejor. Dice, las 70 semanas empezaron en el mes de Nisan. El mes de Nisan es el mes de abril. En el 445 antes de Cristo. Dice, fecha cuando se dio orden de reedificar Jerusalén. Dice, le respondí, sí a su majestad, ¿le parece bien? Y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe para Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Daniel 9:25 dice, entiende bien lo siguiente, habrán 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Cuando habla del príncipe elegido, ¿está hablando de quién? El anticristo. Del anticristo. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Entonces aquí podemos ver que para edificar la ciudad y reedificar sus muros se requirieron 7 semanas o 49 años, o sea, casi 50 años. Hasta el tiempo que Mesías muere hay 62 semanas, o sea, 434 años. Si sumamos estas dos cifras, hacen 483 años. Ahora vamos a sumar los tiempos para que quizás no estamos entendiendo claramente. Esto es el último punto para entrar en la mente de ustedes y que terminemos de comprender. Dice, la historia comprueba que fueron 483 años desde la fecha cuando se dio la orden de reedificar el muro de Jerusalén al día en que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Voy a preguntarlo de otra forma. A la hermana Vilma González, para que lo entendan nada más, no va a hablar muy duro que se despierta. Es importante que pongamos ahí, que en nuestra mente nos ubiquemos y podamos ver que en Susa vivía Nehemías. Aquí también tuvo lugar la historia de Esther y la historia de Mardoqueo. Todo el libro de Esther se basó en esta capital de Susa. Dice que fue una ciudad desarrollada y mucha sofisticación usada como fortaleza por los emperadores persas. Entonces esta visión, hermanos, del macho y el cabrillo concierne específicamente al imperio medo-persa, a Grecia. Podríamos enumerar los países, que son 4: Egipto, Siria, Macedonia y Asia Menor. Estos son los países que incluye esta visión. En sí, hermanos, la visión tiene como propósito enmarcar a esta nación. El doble cuerno. Fíjese cómo se ve de feo el doble cuerno, pero realmente eran 2 cuernos. Un cuerno era más largo que el otro. Un cuerno salió primero y el otro salió después. Fíjese cómo lo grafica la palabra. Dense cuenta, hermanos, de que porque uno debe darse cuenta en los detalles de la visión. Por ejemplo, en esta visión del cordero y el macho cabrillo, resulta que cuando un cuerno va a salir, hermanos, salen al mismo tiempo. Dense cuenta, ¿verdad? Porque cuando un cabrillo está saliendo de sus cuernos, esos van creciendo poco a poco y van al mismo tiempo. Sin embargo, en la visión de Daniel, un cuerno salió primero y el otro salió después. Y la otra característica es de que un cuerno quedó más largo que el otro.
Entonces esto no se da en sí en los animales normalmente. Entonces esto tenía su explicación. Entonces dice, el cuerno notable, el más largo, el macho cabrío tipifica a Alejandro el Grande. Porque esto es hablando escatológicamente, bueno, hablando en el pasado, no escatológicamente, sino hablando de la historia. De lo que fue el, podríamos decir, el imperio medo-persa. Cómo esta profecía se cumplió. Dice, y el macho cabrío que no tocaba la tierra denotaba el progreso rápido de los ejércitos de Alejandro. Quiere decir de que en realidad el imperio de Alejandro el Grande, hermanos, como historiador, o sea, como parte de la historia en el pasado, hermanos, fue uno de la mundial y reinó en supremacía por un periodo de tiempo. Después de la muerte de Alejandro el Grande, su reino fue dividido en 4, que fueron los que les dije: Egipto, Siria, Macedonia y Asia Menor. Ahora viene el cuerno pequeño. Dice, ¿de dónde salió el cuerno pequeño? De Siria salió el cuerno pequeño. Dice, y de la historia sabemos que Antíoco Epífanes, este fue un tremendo, hermano. Apúntense ese nombre porque aunque es parte de la historia, pero fíjense, hermano, de que es representado por este cuerno. Y este, hermano, tipifica al anticristo en el pasado. Dice, el opresor inhumano y cruel de Israel, y conocido como el anticristo del Antiguo Testamento, extendió su poder hacia la más hermosa de las tierras. Vemos el verso 9. ¿De qué capítulo? Del capítulo 8. Me gustaría que lo leyéramos. Capítulo 8 de Daniel, verso 9. Léelo, por favor. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Entonces, dice en su conquista de Palestina, en los versículos 10 y 12, lee 10 y 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2360. 300 tardes y mañanas. 300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Exactamente. Bueno, como dice la palabra del Señor, después de que pasaron Daniel 9:25 dice: entiende bien lo siguiente, habrán 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Cuando habla del príncipe elegido, está hablando de quién? El anticristo. El anticristo. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Entonces aquí podemos ver que para edificar las ciudades y reedificar sus muros se requirieron 7 semanas o 49 años, o sea, casi 50 años. Hasta el tiempo que Mesías muere hay 62 semanas, o sea, 434 años. Si sumamos estas dos cifras, hacen 483 años. Ahora vamos a sumar los tiempos para que
quizás no estamos entendiendo claramente. Esto es el último punto para entrar en la mente de ustedes y que terminemos de comprender. Dice, la historia comprueba que fueron 483 años desde la fecha cuando se dio la orden de reedificar el muro de Jerusalén al día en que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Voy a preguntarlo de otra forma. A la hermana Vilma González, para que lo entendan nada más. No vas a hablar muy duro porque se despierta la niña. Fíjate. De la reconstrucción, desde que se reedificó el templo de Jerusalén al día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos años hay? Está bien, tú no estás apuntando nada. Le voy a preguntar a hermano César, César Ayala. ¿Cuántos años hay, varón? Porque hay que apuntar esa fecha. O subrayarla en su libro. ¿Cuántos años hay desde que se reedificó el templo de Jerusalén a la crucifixión de Cristo? 7 años, ¿no? ¿Cuántos años? 483 años. Bien. Fíjese. Esto quiere decir que aquí hay 69 semanas de contrición en saco de silicio y cenizas. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, lo que le pasó a Job? Fíjense que cuando a Job le vinieron todas las tormentas, cuando se le murieron, hermanos, los sirvientes, se le murieron sus hijos, perdió todas sus propiedades. Llegó un momento, hermanos, en que, fíjese, porque esto le pasa a cualquier creyente. Quiero que se concentre un poquito aquí. A cualquiera de nosotros nos pueden pasar muchas cosas. Pueden venir, como dice el hermano, estábamos hablando ahora con él, hasta el diablo se nos puede meter. Y nosotros, o sea, porque nosotros no sabemos, hermanos, en cierto momento algo nos puede pasar. Podemos perder la mente. Porque nosotros, hermanos, en realidad no sabemos de dónde viene un ataque. Lo que le estaba pasando a Job era similar. Él no sabía de dónde venía lo que a él estaba pasando. Sus amigos le dijeron a él que era porque él había pecado. Los tres, tanto Bildad, Zofar, solo Eliú fue el que no le dijo que era por causa de su pecado, pero los otros tres le dijeron de que era por su pecado, porque estaba pecando. Pero la realidad, hermanos, que la Biblia dice que no era por el pecado que le estaba pasando todo eso a Job. Entonces, cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos estar en un momento difícil, en que no sepamos de dónde estamos recibiendo el ataque. Fíjese de que Job no sabía de dónde le estaba viniendo toda la persecución, toda la prueba. Entonces dice la Biblia que cuando él estaba en el momento más angustioso de su vida, la mujer le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Pero sin embargo la palabra del Señor dice de que él se puso en cilicio. En cilicio quiere decir, hermanos, de que él se tiró a tierra y se untó de ceniza. La ceniza es el sobrante del fuego. Se cubrió de ceniza, de silicio, y se tiró a tierra. Eso cuando uno se pone en silicio, quiere decir, hermanos, que uno no tiene ni siquiera, está uno tan agotado, se siente uno tan incomprendido, tan miserable, que uno es como la tierra. Uno le está diciendo a Dios, yo soy incapaz, Del polvo soy. incapaz de levantar mi rostro ante Dios. En otras palabras, uno dice, yo reconozco todo lo que está pasando y reconozco toda la autoridad de Dios sobre mi vida. En otras palabras, el ponerse en silicio, tú estás dando y diciendo que estás totalmente humillado. Eso era idolatría.
Entonces, la idolatría es total, es como un pecado mortal, un pecado de muerte en contra de Dios. Entonces, este Antíoco, colocó la estatua en el templo y forzó a que la adoraran. Al que no adorara la imagen lo mataba. Dice la historia que él mató a miles de esa forma. Entonces los otros, al ver de que este hombre al que no adoraba lo mataba, pues empezaron a adorar dentro del templo de Jerusalén, hermanos. Es como lo que pasó con este muchacho que fue a aquella escuela y decía: ¿usted cree en Jesucristo? Sí. Pa, un tiro en la cabeza. Y el próximo: ¿usted cree en Jesucristo? Sí. Entonces ya el tercero dijo: si es así la cosa, mejor digo que no. ¿Verdad? Ya lo que el muchacho tenía era algo que decía que sí lo mataba. Al pueblo judío así. Al pueblo judío empezó a ver que mataban a todo el que no adoraba, pues ¿qué hicieron ellos? Se empezaron a adorar. O sea, podríamos decir que fue la humillación, una de las humillaciones más grandes que este Antíoco hizo pasar al pueblo de Israel. Y esta fue nada más la primera. Y dice: este terrible opresor también cambió la fiesta, fíjese. La fiesta de las enramadas, que la fiesta de las enramadas equivalían, hermanos, a una fiesta totalmente espiritual. Una fiesta donde era la gloria de Dios se manifestaba. Una fiesta donde, hermanos, toda la pleitesía, todo el honor era dado a Dios. Era una fiesta, hermanos, podríamos decir, donde el máximo representante era Dios. Y era un culto dedicado especialmente para Él. Y entonces este hombre dice que la convirtió en una fiesta inmunda y glotona. Y forzó a los judíos a celebrar también. En otras palabras, hermanos, él lo que hacía es todo lo espiritual lo cambió a material. Dice: por supuesto que a todo esto hicieron resistencia los judíos, pero fue en vano. Más allá de 100,000 de ellos murieron por causa de Antíoco, y los demás se sometieron por temor a morir. Todo esto vio Daniel en la visión, y fue tan horrible para él ver lo que dice el versículo 27, donde dice: yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo a los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Llegó un momento, hermanos, en que, fíjese, porque esto le pasa a cualquier creyente. Quiero que se concentre un poquito aquí. A cualquiera de nosotros nos pueden pasar muchas cosas. Pueden venir, como dice el hermano, estábamos hablando ahora con él, hasta el diablo se nos puede meter. Y nosotros, o sea, porque nosotros no sabemos, hermanos, en cierto momento algo nos puede pasar. Podemos perder la mente. Porque nosotros, hermanos, en realidad no sabemos de dónde viene un ataque. Lo que le estaba pasando a Job era similar. Él no sabía de dónde venía lo que a él estaba pasando. Sus amigos le dijeron a él que era porque él había pecado. Los tres, tanto Bildad, Zofar, solo Eliú fue el que no le dijo que era por causa de su pecado, pero los otros tres le dijeron de que era por su pecado, porque estaba pecando. Pero la realidad, hermanos, que la Biblia dice que no era por el pecado que le estaba pasando todo eso a Job. Entonces, cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos estar en un momento difícil, en que no sepamos de dónde estamos recibiendo el ataque. Fíjese de que Job no sabía de dónde le estaba viniendo toda la persecución, toda la prueba. Entonces dice la Biblia que cuando él estaba en el momento más angustioso de su vida, la mujer le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Pero sin embargo la palabra del Señor dice de que él se puso en cilicio. En cilicio quiere decir, hermanos, de que él se tiró a tierra y se untó de ceniza. La ceniza es el sobrante del fuego. Se cubrió de ceniza, de cilicio, y se tiró a tierra.
Eso cuando uno se pone en silicio, quiere decir, hermanos, que uno no tiene ni siquiera, está uno tan agotado, se siente uno tan incomprendido, tan miserable, que uno es como la tierra. Uno le está diciendo a Dios, yo soy incapaz, Del polvo soy. incapaz de levantar mi rostro ante Dios. En otras palabras, uno dice, yo reconozco todo lo que está pasando y reconozco toda la autoridad de Dios sobre mi vida. En otras palabras, el ponerse en silicio, tú estás dando y diciendo que estás totalmente humillado. Y tú te entiendes como polvo. Tú estás diciendo a Dios, yo estoy en las manos tuyas porque yo no sé nada. Lo que me está pasando yo no lo entiendo. ¿Verdad? Porque, hermanos, uno dice, si yo te sirvo, si yo pago mis diezmos, si yo cuando veo algo y que